Donald Trump no se esperaba los últimos golpes que está sufriendo su ejército en Oriente Medio, y es que el presidente de los Estados Unidos sigue escalando la situación en torno a Irán, como todos sabéis, pero no solamente es que escale, sino que recibe golpes día sí, día también en cada escalada que provoca. Información importante la que tenemos para comentar con todos vosotros, y también hemos de decir que ahora mismo la situación está que arde, porque Israel está llevando a cabo un ataque importante, un bombardeo importante contra el sur del Líbano, no respetando absolutamente nada, ni su acuerdo con el Líbano, ni el acuerdo estadounidense con Irán, ni las leyes internacionales, nada. Israel atacando las zonas de Nabatie, las zonas del sur del Líbano. Así que estaremos muy pendientes de lo que sucede también en estos momentos de tensión, porque hay un importante movimiento, un importante despliegue aéreo en torno al estrecho de Hormuz. Despliegue aéreo estadounidense, aviones cisternas, aviones de reconocimiento, AWACS, en fin, todo está por los aires. Empezamos. Y no solamente eso, estamos presenciando activación de todos los frentes en Oriente Medio de una manera simultánea y escandalosa. Enfrentamientos entre las fuerzas sirias, entre combatientes sirios y las fuerzas israelíes en la zona rural occidental de Daraa, que es la parte sur de Siria. También se informa que ha habido una interceptación de misiles sobre el norte de Jordania. Se creía que Irán esta tarde había lanzado misiles hacia Israel y había incluso alertas de ataques inminentes por parte de Irán. Todo se informaba que había quedado en una falsa alarma, pero estamos viendo las interceptaciones, las supuestas interceptaciones de los misiles iraníes sobre Jordania. Bueno, todo está al borde del cataclismo. Terremotos por aquí, terremotos por allá, temperaturas apocalípticas en Europa. Bueno, todo está que arde, ¿eh? Y ahora tenemos que hablar de Rusia. Porque también hay mucho que comentar sobre lo que ocurre en Ucrania. Joder. No, Estados Unidos no va a entregar el imperio tan fácilmente, ¿eh? Al final lo acabará perdiendo a sangre y fuego, ¿eh? Acabará cediendo el trono, pero va a costar, ¿eh? Va a costar este parto del nuevo mundo. Interceptación de misiles sobre el norte de Jordania. Seguramente puede que sean procedentes de Irán, sean misiles o drones. Más allá de la situación tensa como está ahora, estamos en momentos álgidos de los conflictos en Oriente Medio, no del conflicto, sino de los conflictos, la agencia de noticias Fars, agencia de noticias iraní, citando fuentes militares, advierte que la Guardia Revolucionaria Islámica atacó en su último ataque a 8 infraestructuras militares estadounidenses. Esto ya lo sabíamos. Lo que detalla la fuente consultada por Fars es la naturaleza de los objetivos atacados y, según dice la fuente, destruidos en los últimos ataques de Irán. Ya sabéis que anoche hubo intercambios. Pues bien, nos situamos en esos ataques de represalia de Irán. Según esta fuente iraní, consultada por Fars, se destruyeron refugios estratégicos estadounidenses, un centro de control y procesamiento de datos marítimos. Además, también se destruyeron en el ataque iraní torres de vigilancia y sistemas de radar y comunicación. Estos objetivos, según la fuente iraní, fueron destruidos, atacados, golpeados y destruidos. Estos objetivos fueron destruidos en la base Ali al-Salem y en la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Además, se afirma por la fuente que en su ataque previo el ejército estadounidense disparó a ciegas contra un banco de objetivos que estaban ya gastados. Se afirma por la fuente que Estados Unidos no pudo identificar los centros de almacenamiento de misiles iraníes. Se afirma también que no se pudo identificar por Estados Unidos el sistema de control marítimo
de la Guardia Revolucionaria Islámica. Bueno, pues por eso puede ser que se estén volviendo locos intentando descubrir cómo Irán realiza la gestión inteligente del estrecho de Hormuz. Puede que por eso estén todo el día, a todas horas, mandando AWACS, mandando aviones de reconocimiento al estrecho de Hormuz, a ver si localizan la forma inteligente en que Irán gestiona el estrecho de Hormuz. Es un quebradero de cabeza para Estados Unidos la posición tan poderosa que tiene la República Islámica de Irán en torno al estrecho. Se advertía, además, por parte de la fuente citada por Fars, se advertía que, a diferencia de los estadounidenses que tienen dificultades para obtener piezas para restaurar las bases destruidas por Irán, las Fuerzas Armadas iraníes, gracias a su autosuficiencia, pueden reconstruir rápidamente los puntos que les son dañados. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones. Estados Unidos necesita el estrecho de Hormuz para reparar las instalaciones dañadas, como ya hemos comentado, como ya hemos argumentado, como ya hemos explicado, los tonelajes y demás. En cambio, Irán no. Irán es autosuficiente y, por supuesto, recibe por tierra a través de las vías férreas que vienen desde China, también recibe por el mar Caspio y ahora también está recibiendo Irán desde los puertos marítimos. Así que, bueno, Irán es autosuficiente, todo se lo producen ellos, a diferencia de las bases estadounidenses que están en Emiratos Árabes, a diferencia de las bases estadounidenses que están en Arabia Saudí, a diferencia de las bases estadounidenses que están en Kuwait, en Irak, en Qatar, en Bahrein. Todas esas bases necesitan comer. ¿Comer desde dónde? Necesitan alimento ¿desde dónde? Desde Europa, desde Estados Unidos, desde los países asiáticos. Los Emiratos Árabes Unidos no producen ni un tornillo. Y, por lo tanto, si los edificios destruidos por Irán necesitan ser reconstruidos a base de tornillos y otros materiales, eso hay que llevarlo a Emiratos Árabes Unidos. Eso no se produce en Emiratos Árabes Unidos. Reiteramos, en Emiratos Árabes Unidos no se produce nada, nada. Ni en Qatar, ni en Bahrein, ni en ningún sitio de esos. Todo tiene que ser importado. ¿Importado desde dónde? Pues ya lo hemos dicho. Y sobre todo, importado a base de barco. Hay muchos medios de seguimiento por fuentes abiertas que hacen recopilación de todas las rutas de los aviones estadounidenses que van hacia Oriente Medio. Y, por ejemplo, uno de los últimos análisis al respecto es que desde el 15 de junio hasta la presente fecha ha habido decenas de vuelos militares, de transporte militar, desde Estados Unidos hacia Oriente Medio. Eso es nada. Bueno, nada, es importante, pero en comparación, reiteramos, con lo que se puede transportar por mar, es nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, esa es una gran dificultad que está teniendo ahora Estados Unidos si quiere relanzar el conflicto. Querer quiere, lo que pasa es que tiene muchas dificultades. Eso es evidente. Fijaos cómo este señor, el analista, la fuente consultada por Fars News, viene a decir cosas que aquí ya subrayábamos en primicia desde el primer momento, casi con exclusividad, porque éramos los primeros que lo advertíamos hace meses. Estados Unidos, si quiere reconstruir sus bases, Estados Unidos, si quiere recomponerse en Oriente Medio, necesita el mar, necesita el transporte marítimo. Y el transporte marítimo tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Por supuesto que se pueden buscar rutas alternativas. Por supuesto que te puedes ir a la costa oeste de Arabia Saudí y hacer el trasvase de material a carrito, a tráiler. Por supuesto que lo puedes hacer, pero eso es muy tedioso. Eso tarda mucho. Eso tiene un sobrecosto inmenso. Antes, imaginaos, antes Estados Unidos llegaba con los portacontenedores, con cargas militares y despachaba y volvía, y despachaba y volvía, y despachaba y volvía, y despachaba y volvía. Y los árabes y las dictaduras árabes pagando ahí a tocateja, pom, 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 todo lo que Estados Unidos quería. Y encima lo que podían tener de beneficio Emiratos Árabes Unidos vendiendo con las finanzas, con los criptobros y mierdas de esas, y los evasores de impuestos, todas esas riquezas las tenían que invertir en Washington, Casi nada el negocio que tenían los estadounidenses con las dictaduras árabes. Todo eso queda en tela de juicio, atendiendo a la nueva situación del estrecho de Hormuz. Además,
Decía la fuente iraní Afars. Esto ha llevado al Pentágono a buscar la eliminación de muchos de sus centros terroristas, muchos de sus centros militares en la región y a cambiar su ubicación. Pues claro, ahora se tendrán que estar construyendo ubicaciones militares estadounidenses más cercanas a las costas oeste de Arabia Saudí, por ejemplo. Han de buscarse nuevos centros militares, hay que construir puestos de radares más cercanos a Israel, en Jordania, donde tengan más facilidad de maniobrar los estadounidenses. Vamos a ver. Está habiendo ataques importantes, reiteramos, de Israel contra el sur del Líbano. Incluso se informaba que los israelíes iban a intentar destruir unas ubicaciones secretas de la resistencia, unas ubicaciones subterráneas de la resistencia. Veremos lo que ocurre, pero bueno. Hay un aumento de la tensión considerable en el sur del Líbano en estos momentos. Además, también se informaba que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron esta tarde posiciones separatistas de los kurdos en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí. Atacaron las fuerzas iraníes con artillería. Los iraníes que no dejan descansar ni un solo segundo a los kurdos. Hay que tenerlos controlados. Ya sabéis que los kurdos son los mayores vendidos, los mayores traidores de Oriente Medio. Bueno, es que a los árabes del Golfo Pérsico, a los saudíes, los emiratíes, los cataríes, ellos también son traidores de alto nivel, ¿eh? Hay muchos traidores en Oriente Medio, ¿eh? En Oriente Medio te das la espalda y seguramente haya alguien con un puñal preparando para darte la estocada final. En Estados Unidos, en Oriente Medio, de verdad, te giras, bajas la guardia un segundo y te apuñalan, ¿eh? No en vano, hoy Abbas Araghchi en Irak le mandaba un mensaje a los países traidores árabes del Golfo Pérsico. No dejen que las partes agresoras usen sus territorios en contra de nosotros, decía Abbas Araghchi a Bahrein, a Kuwait, a los típicos. No dejen que las partes agresoras, Estados Unidos, usen su territorio en contra de nosotros. Bueno, ya se lo han dicho por activa y por pasiva, ¿eh? Ya no hay más que advertir, creo yo. Ya lo único que hay que hacer es afilar los misiles. Hacerle así a los misiles iraníes y prepararlos para el combate. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, advertía: la paciencia de Trump con Irán está empezando a agotarse. Bueno, yo creo que la paciencia de todo el mundo con Estados Unidos y con Trump en particular está ya agotada. No sé si, por cierto, más allá de estas declaraciones de Donald Trump, más allá de estas declaraciones, perdón, de Mike Waltz, mira, aquí está, fijaos por dónde. Más allá de estas declaraciones de Mike Waltz, más allá de estas declaraciones estadounidenses altisonantes, últimamente Trump está calladito, ¿eh? Yo creo que se va dando cuenta el entuerto en el que se ha metido, aunque cambia muy rápido. Van sus rabinos a la Casa Blanca a ponerle las manitas encima y hacerle conjuros para subirle la moral, y cambia rápido de perspectiva Donald Trump. Pero bueno, no es asunto nuestro. Que hagan lo que tengan que hacer. Fijaos, el transporte aéreo desde mediados de junio hasta más o menos los días presentes. Todo eso son
los aviones que iban a Oriente Medio desde Europa, desde Estados Unidos. Fijaos todo ese transporte aéreo masivo. Un buque portacontenedores considerable, que pueda transportar miles de toneladas, hace más prácticamente que todos esos vuelos que estáis viendo en pantallas. En pantalla. No es broma ni es una exageración. Un buque portacontenedores poderoso hace más tonelaje de envío que todos esos aviones que estáis viendo. Pero claro, es más llamativo esos envíos, es más llamativo ese movimiento de aeronaves por todo el globo. Pero bueno, no nos asustamos, ni mucho menos los iraníes se asustan. Mike Waltz, como decimos, advertía que a Trump se le acaba la paciencia. Yo creía que ya se la había acabado. Tantas veces que lo han anunciado, yo creía que ya se la había acabado, pero hace tiempo. Yo creía que se le acabó el día 2 de la guerra, cuando ya era evidente que estaba siendo humillado. Pero no, resulta que todavía tiene más paciencia. Llevamos prácticamente 120 días de conflicto entre una cosa y otra y todavía no se le ha acabado la paciencia, pese a que dijo que se le acababa la paciencia el día 1 del conflicto. Que trague, que trague. Por cierto, he estado indagando profundamente y he podido informarme que las reservas estratégicas de petróleo estadounidense están ubicadas en Texas y Luisiana. Texas y Luisiana en el Golfo de México, como todos sabéis. Texas y Luisiana tienen malas conexiones con oleoductos, con gasoductos hacia la zona oeste de Estados Unidos, hacia California, Oregón, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que estos estados estadounidenses pueden sufrir más que otros estados por la debilidad del sistema energético mundial. Es decir, aunque las reservas estratégicas estadounidenses están en torno al 45%, 330 millones de barriles de petróleo, a todos los estados no les afecta igual la crisis energética. No es que se llega al 10% de las reservas y no se hayan visto afectados antes críticamente algunos estados. No, es una afectación desigual. Pero, por ejemplo, si se afectase California, que puede afectarse, como digo, antes que los otros estados, por esas malas conexiones particulares que tiene, si se afectase California, sería un golpe importante para el conjunto de Estados Unidos. Es decir, no tienen que reducirse las reservas estratégicas de Estados Unidos al 10% para que Estados Unidos sufra daños críticos. A eso es a lo que me refiero. Semanalmente, la última semana, Estados Unidos tuvo que liberar 9 millones de barriles de la reserva estratégica. Veremos cuántos millones de barriles tiene que liberar esta semana. Pero todo eso entra dentro de los juegos de desgaste. Todo eso entra dentro de los golpes que se dan unos y otros. ¿Quién aguanta más? Pues veremos. Wall Street Journal advertía: las conversaciones programadas para esta semana entre Washington y Teherán en Suiza han sido canceladas tras los nuevos enfrentamientos en torno al estrecho de Hormuz. Pero New York Times decía que los intercambios de las comisiones, los intercambios de los grupos técnicos de Irán y de Estados Unidos siguen produciéndose. Las conversaciones a alto nivel político no se van a producir supuestamente en Suiza, no va a haber una nueva ronda de negociaciones como tal, pero sí que hay intercambio entre Estados Unidos e Irán, decía el New York Times. Bueno, ya sabéis que siempre algo de conversatorio hay, siempre algo de intercambio hay. De momento no tenemos ataques estadounidenses esta noche. Bueno, ya sabéis que los mercados de petróleo, prácticamente todos ellos, empiezan a cotizar en una hora. Estados Unidos suele atacar la noche del
viernes al sábado, la noche del sábado al domingo, pero ya cuando empieza el mercado energético a cotizar, el mercado de petróleo a cotizar, no ataca.